Bien, nuevamente reafirmo lo que estaba explicando. Voy a volver a armar ya y explicar de dónde salen estas 5 restricciones. Empezábamos con la función, ¿está bien? Espero que no se aburran los que ya me han entendido, pero les pido un poco de tolerancia porque esto al principio es un poquito abstracto, parece, ¿no? Pero no es así. ¿Cómo he armado esto? Voy a manejar el rojo para la función. Manejo los términos independientes y cada uno de ellos multiplicamos por las variables del problema dual. Listo. Yo creo que de ahí me entienden que voy a multiplicar 10 por y sub 1 y 8 por y sub 2. Aquí está la función dual, ¿no? Del problema dual. Función nueva, la nueva función. Listo. Luego, pasamos, voy a otro color, utilizaré el azul, a la primera restricción, a esta. Aquí el coeficiente de estos dos es 1 y 2. Son estos dos, 1 y 2. ¿Ya? Que voy a comparar con el primer coeficiente de la función original. Entonces tendría 1 por y sub 1, 2 por y sub 2 y comparo con 5. De ahí sale esta primera restricción. Ahora les decía, un poco antes también retrocediendo, ¿cuántas restricciones hay, perdón, variables hay? Les decía, hay 3, entonces de todo esto tengo que obtener 3. ¿Está bien? Y les voy a demostrar que son así. Vayamos a otra restricción. Voy a armar con verde. Acá tengo los coeficientes 2 y menos 1. ¿Está bien? 2 y menos 1. 2 multiplicaré por y sub 1 y negativo 1 por y sub 2. Aquí está eso. Corresponde a esta restricción como tal. Listo. Y eso seguimos haciendo en lo que viene. Aquí el coeficiente es 1, por tanto los dos positivos son 1 y 3. Aquí están 1 y 3, que multiplicando compararé con 4. Entonces, 1 por y sub 1, 3 por y sub 2, comparo con 4. Ahí está. Esta es la siguiente restricción. Acá me he olvidado de algo ya, anotar. Esto estamos comparando con 12. Aquí está. Y vamos a la última parte ya del problema de la dualidad para armar, ¿no? El modelito. Los coeficientes aquí son 1 y 0, que voy a comparar con 0. Aquí está 1 y 0 que comparamos, aquí está el 1 con 0 y comparamos con 0. Esa es la siguiente restricción. Ya, listo. Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, porque luego vamos a ver esto de dónde sale. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido de dónde salen las restricciones? Pero son 4. Alguien debe estar diciendo, pero son 4. Y él ha dicho que tenían que ser 3. Hay error, no hay error. Pero hasta acá, antes de terminar esta parte, antes de continuar, mejor dicho, antes de terminar y continuar. ¿Se ha entendido de dónde salen las restricciones y la función óptima? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? Consulta. ¿Se ha entendido? ¿Está bien? Ya, asumo que no hay dudas. Eso es muy bueno, siempre y cuando todo esté comprendido. Ya. Ahora, voy a borrar esta parte. Ya no necesito esta parte porque ya saben de dónde sale todo lo que está abajo. Voy a borrar. También esto, ya sabemos de dónde sale la función a minimizar. Ah, otra cosa, ¿no? En los problemas de maximización, generalmente las restricciones son menor o igual, menor o igual. En las de minimización son las contrarias. También ese otro elemento. Y como les decía en la teoría, si tengo un problema de maximización, eso va a transformarse en un problema de minimización. Eso también creo que se está observando. Bien, una vez que he obtenido esto, ahora se hace un análisis un poquito más a detalle de las restricciones, ¿ya? Porque aquí aparentemente hay 4 y yo tenía que obtener 3. Ahora explico eso. ¿Por qué? ¿Y de dónde? ¿Ya? Explico. Bajamos acá un poquito. Ya, ahí. Voy a borrar ese 1 que se ha quedado. Ya, listo. Ahora continúo. Con el lapicito vamos a ir. Cuando llegas al problema dual, estas dos, las variables que hemos incluido en nuestro problema dual, ¿no es cierto? Y sub 1 y sub 2, se dice son irrestrictas. ¿Qué significa eso de irrestricta? Que pueden tomar cualquier valor. Siempre se anota por norma, ¿ya?
Se dice, estas dos son irrestrictas. O sea que pueden ser positivas, negativas, cero, o sea, no hay una restricción. Pero de acá sale una conclusión lógica. Si esto es cero, 0 por y sub 2 da 0, en realidad lo que queda aquí, ¿qué es? Que y sub 1, ¿no es cierto? Y sub 1 es mayor o igual a 0. Ah, ya. Entonces no es tan irrestricta, es como que es trivial, se convierte en trivial, ¿se dan cuenta? Para y sub 1 me refiero. Y sub 1 de esta desigualdad, de la última que hemos anotado, resulta que debe ser mayor o igual a 0, o sea, positiva, o 0, pero no debe ser negativa. Entonces, si bien por norma se anota que es irrestricta, en realidad es trivial, ojo. Y y sub 2, que hemos dicho que por norma se anota irrestricta, no cambia porque no hay algo que le restrinja, a no ser esto, obviamente, pero y E sub 2 es irrestricta. El hecho de que sea irrestricta en realidad nos indica que lo único que tendría que entonces restringir a Y sub 2 es esto, nada más. Ah, y ahora, ¿cuántas habían sido al final? Porque esta es trivial, se supone, ¿no? Se sobreentiende que es positiva. Pero en el fondo, al final, luego de hacer este pequeño análisis, solamente quedan 3 para introducir al TORA, digamos, si yo quiero utilizar el TORA o el paquete que yo desee. Ahí está la demostración que se cumple la teoría de la dualidad. No son 4 ni 5 como se está escribiendo acá, porque estas son en realidad triviales. En realidad las que voy a manejar son estas 3. ¿Está bien? Preguntas sobre esta parte. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, en el fondo solo son 3, no son 5, ni 4, ¿no? Son solo 3. Bien, si me han entendido esto ya, entonces estamos en condiciones básicamente de armar problemas duales, o sea, de estructurar un problema dual. Vamos a hacer un ejemplito más abajo, ¿ya? Un hito más vamos a ver abajo. Si no hay dudas, puedo pasar al segundo ejemplito, ¿ya? Veamos el otro ejemplo. Aquí está. Bien, primero, ¿cuántas variables tengo, señoritas y jóvenes? Acá empezaremos analizando. Este es el problema. Dos. 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 Este es el problema original. ¿Cuántas hay? Dos variables. Entonces, tengo que tener al final dos restricciones. Ojo. Segundo aspecto. Ahora sí, ¿cuántas restricciones hay acá? Dos. Dos, porque estas son triviales. Serían 4 en total, ¿no ve? 4, pero son triviales estas dos. Entonces tengo 2 y por eso ¿cuántas variables debo manejar? 2 variables duales. Ya saben de dónde sale eso. Pasemos ahora al análisis de esta parte de escribir las expresiones o el problema primal en forma de ecuación. Aquí entran variables de holgura. ¿Está bien? ¿Cuántas? Eso es lo que voy a ver. ¿Cuántas? ¿Ya? Veremos. Aquí hay un signo de desigualdad. ¿Está bien? Pero ¿cuál es el signo de desigualdad? Es un problema de minimización, por si acaso. Acá las restricciones son dos. Empiezo con esta analizando. ¿Qué dice acá el signo de desigualdad? Mayor o igual a menos o mayor o igual a 3. Dice que x sub 1, una vez x sub 1 más 2x sub 2 debe ser mayor o igual a 3. ¿Qué valor es mayor o igual a 3? A ver, por ejemplo, 3.2. ¿Está bien? 3.2 tiene que cumplir la condición, ¿no ve? Suponiendo, a ver, para que me entiendan. Porque aquí estoy escribiendo muchas cosas, pero la cosa es que me capten esto. Vamos a asumir que esto, voy a marcar con un color diferente para entender, que la suma de x sub 1 más 2x sub 2 me da 3.2. ¿Cumple con la condición? Obviamente que sí, porque es mayor a 3, ¿está bien? Es mayor a 3, es 3.2. Para que sea igual, tendré que quitarle. ¿Cuánto tendría que restarle? Para que sea igual, exactamente igual a 3. ¿Cuánto tendría que quitarle? 0,2. Ya, este 0,2 para que me dé igual, ¿no ve? Ya no
desigualdad, sino igualdad. Igual a 3, tiene que ser, ojo, negativo, ¿están de acuerdo? Esta variable de holgura, en otras palabras, esta holgura tiene que ser negativa. De ahí viene este concepto. Listo. Ya está. Ahora el 0x sub 4 es porque viene para la otra holgura. Ahora veremos acá. Dice que 2 veces x sub 1 menos 4x sub 2 debe ser menor o igual a 5. Nos daremos un valor. ¿Qué valor es menor o igual a 5? Por ejemplo, 4.9. Ya. Vamos a suponer que lo que he marcado en café o en vino, color vino, me da 4,9. Eso es menor o igual a 5. Cumple. ¿Cuánto tendría que aumentarle para que sea exactamente igual a 5? Se supone 1. 0,1. ¿Está bien? 0,1. Este 0,1 es una holgura, porque no sé todavía cuánto vale. Esa holgura es esta que estoy anotando acá. En X sub 3 obviamente no anotamos, estamos haciendo el mismo análisis, escúchenme y entiéndanme, que lo que hacemos en las holguras del método simplex. Es lo mismo. Solamente la única diferencia es ahora que ya le estoy poniendo un signo. Cuando le sobra, cuando tengo, por ejemplo, aquí un número mayor a 3, sobra, tengo que restar, ¿no ve? Por lógica, un valor. Esa es la variable de holgura. En este caso, negativo x sub 3. X sub 3 sería 0,2 acá, para este ejemplo. Vayamos a la siguiente restricción. Para la siguiente restricción. Tengo acá que debe ser menor o igual a 5. Este es el caso, 4,9, es menor a 5, sí. Para que se iguale tendría que aumentarle, adicionarle un 0,1. Por eso aquí aumentamos una variable de holgura x sub 4. ¿Está bien? Entonces, acá los coeficientes complementando sería negativo x sub 3, luego 0, porque esto no necesita otra variable, solamente necesito una para la restricción 1. Y para la restricción 2 necesito otra variable de holgura que va a ser x sub 4. Listo. Entonces, ¿cuántas variables de holgura hemos aumentado? 2. Y esas vienen acá. Eso también recordaremos en el simplex se hace, ¿no? Se aumenta 0, x sub 3, 0, x sub 4 en la función original. Listo. Entonces, esto básicamente es lo mismo que hemos hecho en lo que es el simplex. Hasta aquí es el simplex nomás. Solo con la única, tal vez, diferencia de que estamos ya introduciendo signos de acuerdo a la desigualdad que se presente acá, de acuerdo a la desigualdad que tenemos acá. Pero en general, en la maximización, las restricciones tienen este sentido de considerar valores, en la minimización, valores mayores o iguales. Puede darse esto, como que se da en este caso, pero en general, el problema de minimización tiene el criterio de que las restricciones van a ser en el fondo mayores o iguales a un determinado valor. Y en el caso, ahora sí vamos al problema dual, yo creo que ya podemos ir al problema dual, voy a borrar todo para entender por qué eran, ¿no? 2, x sub 3, x sub 4, yo creo que ya se entiende ahora. Aparecen dos variables de holgura aquí porque hay dos restricciones y ambas son desigualdades, por eso aparecen aquí x sub 3 y x sub 4. Ya. Esto en esencia, reitero, sigue siendo nomás el simplex, ¿no? Variables de holgura de por medio, sigue siendo lo mismo, nomás solamente con algunas consideraciones con respecto a los signos, ¿no? Un poco ya más concretas, más específicas con respecto a los signos. Voy a anotar aquí los coeficientes porque ustedes ya saben que esos van a venir al dual. Listo. Ahora sí, vayamos al problema dual. ¿Cómo maximizo? Entonces voy a agarrar un color diferente. Ya sabemos, los independientes de las restricciones del primal se multiplican por los coeficientes, o perdón, por las variables duales, que son 2, y sub 1 y sub 2 estamos llamando, y digo 3 por y sub 1 más 5 por y sub 2, ¿no? Aquí está. Y eso me permite hallar la nueva función, pero ahora va a ser de maximización. Ojo. Si era minimización, ahora se vuelve maximización. Es lo mismo que el anterior problema. ¿Está bien? Estoy haciendo exactamente lo mismo. Bien, ahora voy a bajar un poquito para poder hacer, bueno, seguiremos anotando.
Acá, para la primera restricción, ¿cuántas variables había? Decíamos 2. Entonces tengo que lograr al final obtener 2 restricciones también, pero aquí al final aparece más, y luego ya sabemos que eso se reduce a 2, se va a reducir a 2. Otro color. Me voy a venir con un color, a ver, con este color. Aquí tengo 1 y 2. Los coeficientes son 1 y 2. Son estos dos, 1 y 2. Entonces multiplico 1 por y sub 1 más 2 por y sub 2 y comparo con el primer coeficiente, 15. Ahí está la expresión. Paso al siguiente. Estoy haciendo lo mismo que hace un momento. Agarro estos coeficientes. Positivo 2, negativo 4. Entonces será 2 por y sub 1 menos 4 por y sub 2. ¿Está bien? Y comparamos esto con 12. Ahí está esta restricción. Ya son 2. Sigo analizando. Vengo con otro color. Ya, esto es muy básico, pero necesito nomás hacerlo. ¿Cuáles son los coeficientes? Negativo 1 y 0. Entonces, negativo 1 menos 1 por y sub 1 y 0 por y sub 2. Aquí voy a anotar, falta eso, pero igual lo anoto. 0 y sub 2, ¿no ves? 0 y sub 2 y negativo 1. Aquí está el negativo 1. Y eso comparo con el siguiente coeficiente que es 0. Listo, ahí está. Y finalmente, para terminar esta parte, otro color. ¿Qué coeficientes tengo acá? 0 y 1. 0 por y sub 1 y 1 por y sub 2, que voy a comparar después con 0. Listo, seguramente eso aparece un poquito más abajo. Ya, ahí está, estoy bajando, pero simplemente para entender, ¿no? Ya, entonces acá 0 y sub 1, ¿no? 0 y sub 1 no existe. Y 1 y sub 2 da menor o igual a 0. Listo, ahí está. Entonces, todo tiene que ver con estos coeficientes y la comparación con los coeficientes de la función objetivo. ¿Alguna pregunta? He hecho lo mismo, ¿no? Se obtiene esto de lo mismo, del proceso anterior, que es equivalente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha entendido? ¿Está ahí? ¿Se Una comprende? consulta, Inge. Dime, Pablo. En el tema de los signos de desigualdades, Sí, cuando del problema principal al problema dual, sí, cambiamos, ¿no? O sea, hacemos la inversa sí. de los En la intervalos. minimización, a ver, hay que entender lo siguiente en la minimización. En la minimización, generalmente, por concepto, Pablo, voy a anotar aquí, ¿ya? ¿Dónde está mi lápiz? Ya. En la minimización, en general te estoy hablando, no en este caso específico, en general, las restricciones tienen mucho que ver con el mayor o igual. Y en la maximización, y si quieres vamos a volver al problema anterior, ya vamos a descubrir también que en la maximización en general, el concepto es que las restricciones por lo general son menor o igual a, ¿no? Algún valor. Ese concepto se maneja para transformar y cambiar estos signos de desigualdad. Fíjate, como estamos diciendo que en la minimización por concepto se manejan los signos en las restricciones de mayor o igual, entonces aquí tienen que aparecer todos con menor o igual. Y en la maximización, que por lo general se considera que las restricciones deben cumplir unos límites de menor o igual en las restricciones, entonces aquí cambia, ¿no? Se invierte y eso hemos visto en el problema anterior también. Ya ese concepto nomás se maneja. Porque ahora si vamos a lo estrictamente aquí matemático, aquí hay dos signos diferentes, ¿no? El mayor o igual, el menor o igual, que no cumplirían teóricamente con la conceptualización. Es que esa es una conceptualización genérica, no específica. Y este ya es un caso específico, ¿ya? Pero al venir al problema dual, Pablo, ya entonces aquí manejamos la generalización, ¿no? De lo general venimos también aquí a lo general en el problema dual, por si acaso. Ya, entonces, aquí teníamos 4 restricciones aparecen, miren, volviendo un poquito a lo que estaba explicando. 1, 2, 3, 4 restricciones aparecen. Y no 2 como ya he dicho, pero ya sabemos que van a aparecer al final 2, ¿ya? Y eso es lo que voy a explicar a continuación. Fruto de este análisis que acabamos de hacer de las columnas multiplicadas por las variables y comparadas con los coeficientes, fruto de todo esto,
Aparecen, obviamente, 4 restricciones. Aquí están. Son estas 4. Ahora, analizaremos cada una si puede hacerse algún análisis extra, entre comillas, para ver. Aquí no puedo hacer nada, ¿no? No hay nada que hacer. Esto que me está diciendo que negativo y e sub 1 debe ser, voy a anotar, negativo y e sub 1 dice debe ser menor o igual a 0. Esta es una especie de restricción trivial. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por menos 1, esto cambia de signo, se vuelve positivo. El signo de desigualdad se invierte y el 0 por menos 1 me sigue dando 0. O sea que y e sub 1 debe ser mayor o igual a 0. Esa es una restricción trivial. La última, que es esta, es también una restricción trivial, si se dan cuenta. Dice que y sub 2 debe ser menor o igual a 0. También cuenta como restricción trivial, solo que aquí hay una conceptualización diferente en cada caso, ¿no? Porque aquí esto me está diciendo que debe ser 0 o más, o sea, 0 o un valor positivo, y aquí no. Debe ser 0 o un valor negativo, pero en el fondo se considera como una restricción trivial. Ya, si bien por norma se anota y restricta, pero en el fondo, las que vamos a considerar son estas dos, ¿ya? Que una va a ser mayor a 0 o igual a 0, positiva en lo posible, y menor a 0 o igual a 0, negativa en lo posible. Entonces cuentan estas como las famosas triviales. Entonces, en el fondo, ¿cuántas me han quedado? Solamente 2. Ahí está, ¿no? La relación entre lo que les decía y lo que la teoría manda. Indica que de acuerdo al número de variables vas a tener el número de restricciones. Estas fungirían como triviales, ¿sí? En cambio, estas no. Son restricciones realmente del problema que hay que cumplir en la dualidad. Entonces, al final, estas son las que obviamente meteré al Tora, si es que quiero meter al Tora, y estas, pero en el momento de introducir hay que considerarlas, ¿no? Introducirlas también en el momento de el análisis como tal, pero funcionan como triviales en el fondo. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de las restricciones, por favor, o de la función, ¿no? La nueva función a maximizar en este caso. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido esta última parte? ¿Se ha comprendido esto de la trivialidad, ¿no? Que en cierta manera se sigue manteniendo y que en el fondo solo nos deja con 2 restricciones. Bien. Entonces, en los 2 problemas han debido observar que no es complejo el proceso. Al principio cuesta un poquito, ¿no? Porque hay cambios. Pero en el fondo también, en realidad lo que se hace es manejar la misma estructura del método simplex y transformar en nuevas variables, pero que son en esencia como que transponiendo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un problema más concreto la próxima clase, transponiendo, hallando la traspuesta de la matriz simplex, ¿no? Eso es lo que dice también la teoría, pero por cuestiones de tiempo, fundamentalmente lo vamos a ver la próxima clase, y es las 11:07. ¿Alguna pregunta hasta acá más? ¿Alguna duda, por favor? Hemos hecho 2 ejemplitos. Creo que ya nos permiten tener una idea de cómo armar, ¿no? De cómo establecer el problema dual. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Nada.